Este, este versículo y capítulo número 58, vemos que el Señor, Dios, el Señor tiene múltiples, asume múltiples papeles. En algunas partes como abogado, en otras partes como doctor, en otras partes como juez. Y cada una de estas asignaciones son diferentes papeles que se fungen, ¿verdad? Por eso es que muchas veces algunas personas no entienden por qué en la Biblia el Señor dio la orden para matar niños, ¿verdad? Entonces mucha gente eso lo sataniza y piensan que es un Dios malo, sino que ahí el Señor está actuando como un juez. Y entonces un juez, cuando la persona actúa como un juez, el hijo puede llegar y si la ley lo condena, tiene que condenarlo. Entonces acá en este versículo número 11, el Señor está actuando en calidad de pastor. El pastor es un oficio que tiene miles de años dentro de la agricultura, y el pastor desempeñaba la función de tres funciones principales. La función del pastor es el de guiar a un grupo de ovejas, ganado, ovejas. La función del pastor, como le decía, es un oficio que se encarga de guiar, de saciar y de fortalecer ese grupo de ovejas. Esto pueden ser perros, pueden ser ovejas, pueden ser vacas. Ahora, esta función de pastor se desarrollaba específicamente, como le menciono, en perros, en ganado bovino, en vacas, en múltiples animales. Pero en la Biblia encontramos que se le añade una calidad más. Y la calidad más que se le añade es a los seres humanos como ovejas. Entonces, los seres humanos también entramos en la categoría de pastoreo. Entonces, se pueden pastorear no solamente los perros, no solamente las ovejas, no solamente las vacas, sino que también se le agrega los seres humanos. Ahora, es acá en donde el Señor primeramente, la función del pastor, como le menciono, es la de guiar, saciar, fortalecer, cuidar. Ahora, estas tres características del pastor, funciones, se desempeñan para cualquier tipo de animal, sea ganado, sean ovejas, como le digo, sean perritos. Pero cuando se le agrega la calidad de ser humano, se piensa que
los seres humanos estamos exentos de estos. Pero cuando tenemos la calidad de ovejas como seres humanos, también nos aplica el pastoreo. Entonces el pastoreo, que lo que implica es guiar, saciar y fortalecer, esta función la desarrolla un pastor. Y esta función que la desarrolla un pastor, que es el guiar, saciar y el fortalecer, primeramente para que esa persona que se llama pastor, pueda desempeñar su función, es necesario un requisito. Y el requisito que es necesario, sin el cual no puede existir el pastoreo, es específicamente uno: que la oveja acepte su dirección. Si la oveja no acepta su dirección, su guianza, entonces el pastor no puede hacer mucho. Entonces, vuelvo a repetir, para que el pastor pueda cumplir su función, es necesario un requisito sin el cual no puede existir el pastoreo, es que la oveja acepte su dirección. Entonces, cuando se entienden estos conceptos, entonces uno va entendiendo muchas cosas. Entonces, acá en este versículo número 11, el Señor Dios está en la calidad de pastor, en la calidad de pastor de ovejas, pero de ovejas de seres humanos. Entonces el Señor dice en este versículo: Jehová te pastoreará siempre. Entonces el Señor está asumiendo que esta oveja ha aceptado su dirección, que era el requisito que le estoy mencionando, que es el requisito que le menciono, que no puede existir el pastoreo si la oveja no acepta la dirección del Señor. Entonces acá dice: Jehová te pastoreará siempre. Entonces el Señor está asumiendo que esta oveja está bajo esta dirección. Ahora, nosotros lo vemos así como decimos, muy fácil. Nosotros lo vemos así como muy por encima esto. Pero mire, los seres humanos somos imposibles de pastorear, difíciles de pastorear. Una de las situaciones por las cuales muchas veces se desatan las guerras, se desatan las rebeldías, se desata todo tipo de situaciones complejas en la vida del ser humano, es porque no queremos dejarnos pastorear. Usted ve que somos indomables, somos inquebrantables, somos algunos nos catalogan, se usa una frase muy común que se dice: somos machos sin dueños. Usted ha escuchado esa frase. Pero esa frase no solamente se queda ahí, sino que esa frase la cumplimos al pie de la letra. Y entonces hay muchas corrientes nuevas y también pasadas en donde hay una atmósfera mundial, local, familiar, laboralmente, en donde se nos predica: mira, vos no tenés que dejar mandar de nadie, vos no tenés que obedecerle a nadie, vos sos libre, vos sos
una persona que no necesita de la autoridad de nadie. Y entonces todo este tipo de filosofías, todo este tipo de argumentos, tarde o temprano se van adquiriendo en la sociedad. Satanás ha venido por los años tratando de ir metiendo esta filosofía y tarda. Por ejemplo, en el caso de los hijos, les mete en su cabeza, mira, vos no tenés que estar bajo autoridad, vos tenés que irte, no te dejes mandar, a cuenta de que tus padres te limitan a un horario, a cuentas de que te dice qué hacer. Y entonces al principio el hijo es obediente, pero a medida que esta influencia va siendo fuerte en la sociedad y a medida esta influencia va surcando cada vez más, entonces tarde o temprano este tipo de filosofía penetra en el alma del hijo. Y entonces es ahí en donde el padre no le ha hecho nada al hijo, sino que lo que ha hecho es apoyarlo en los estudios, mantenerlo, darle leche, crecerlo, llevarlo a la escuela. Pero de la nada el hijo es el mayor enemigo de sus padres. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? Nada. Simplemente Satanás desde hace años empezó a tratar de meter en la mente, en los pensamientos, hasta que logra separar, hasta que logra desunir. Y es ahí en donde vienen, como le menciono, las rebeldías. Es ahí en donde viene todo el fracaso, el derrumbe de la familia, del hijo, de la persona. Y es porque la gente, en el ambiente, la gente no se quiere dejar pastorear, porque asumimos que somos libres, asumimos que nadie nos puede decir nada, asumimos que la libertad es ser rebelde. Por ejemplo, ahora, después de la pandemia, este tipo de filosofía y este tipo de argumento se ha llevado. Si antes de la pandemia estaba, como le decimos, en un 3%, ahora esto se ha llevado a niveles altísimos, de un 20%, porque de la noche a la mañana hubo una transición a los trabajos freelancer, que lo que significa es no tengas jefe, no tengas dueño de nadie, no tenés trabajar en línea y vos no tenés que rendirle a nadie. Y esto como le digo, se ha extrapolado tan grande que ya hoy lo vemos, que es una realidad en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, sino que en el mundo. Y entonces ahí están esas corrientes tratando de socavar todo este tipo de argumentos bíblicos, doctrinas bíblicas, que realmente nadie puede estar sin autoridad. Nadie puede tener una libertad absoluta, completa. O sea, todos tenemos dueño, pues, para que lo entendamos. O sea, nadie puede deducir que no va a obedecer a nadie. Siempre hay una ley superior sobre nosotros, y eso cuesta entenderlo. Y entonces aquí el Señor asume que la oveja dice, yo me voy a dejar guiar. Que la oveja dice, yo voy a dejarme guiar, yo voy a aceptar la dirección de este pastor. Y entonces el Señor se pone como ese pastor. Ahora, cuando vemos la guianza del Señor, o sea que cuando vemos el pastoreo de Dios en la Biblia, el pastoreo del Señor es inigualable.
Ningún ser humano pastorea como el Señor. O sea, cuando vemos las características del pastoreo del Señor, son incomparables a ningún pastoreo. A veces, este tipo de corrientes, le voy a decir esto, este tipo de corrientes en algún momento llegan a tener la razón. ¿En qué sentido? El descontento muchas veces viene producto de que hay padres irresponsables. Entonces muchos hijos dicen, para ser como mi papá. Hay patronos irresponsables, entonces la gente dice, para ser como mi jefe. Entonces la gente dice, para ser como esta persona, para ser como esto otro. Y entonces ese es como el argumento para estar sin pastoreo. Y entonces, como le menciono, muchas veces por malos testimonios, por ejemplo, por decirle algo, mucha gente no asiste a una iglesia porque el pastor tal hizo tal cosa, porque esta otra situación en tal iglesia. Y entonces mucha gente usa este tipo de argumentos para no dejarse pastorear. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Y entonces mucha gente, yo he escuchado hoy de la pandemia para acá, dicen, y desde antes, dice la gente, no, yo para ir a una iglesia mejor aquí en el Facebook, lo pongo en mi pantalla y aquí veo, yo no necesito de ir a ninguna iglesia, dice la gente, porque mire, el pastor tal, la iglesia tal, esto y lo otro y aquí y allá. Pero eso es lo mismo que le menciono. Eso es dejarse de pastorear. Y entonces la gente dice, ¿y entonces por qué tengo que ir a una iglesia si aquí en el teléfono puedo hacerlo? Bueno, para que usted tenga una idea, o sea, la radio, la televisión, los medios son para los enfermos, para que usted lo tenga, para que usted lo entienda. Son para los que están en la cárcel, son para los que están en cuidados intensivos, que llegan los medios sociales y ahí está en ese momento y reciben la palabra de Dios. Pero para alguien que pueda caminar, para alguien que pueda moverse, o sea, no debe de alimentarse a través de los medios sociales. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que debemos de congregarnos. ¿Por qué? No me pregunte por qué. Búsquelo en la Biblia. Ahí dice que debemos de congregarnos. ¿Qué significa congregar? Levantarse, cambiarse, bañarse y venirse a un lugar a reunirse con los que alaban el nombre del Señor. ¿Por qué? No me pregunte por qué. Simplemente hay que obedecerlo. O sea, si se tratara, por eso le digo, si se tratara de obviar la Biblia, entonces yo mismo le diría, mire hermano, no se preocupe, no venga, quédese en la casa. Pero no es así. La Biblia dice que hay que congregarse. Ahí está en la palabra del Señor. Entonces no podemos obviar. Entonces, ¿qué significa? Entonces el Señor asume que esta oveja ha aceptado su dirección. Y somos difíciles, somos imposibles de, como decimos en buen salvadoreño, de domar. Entonces el Señor asume que esta oveja se va a dejar guiar. Y yo les decía un ejemplo. En la Biblia el Señor no nos impone nada. El Señor, yo decía un día de estos, el Señor a lo largo de los años se ha forjado un nombre. Por ejemplo, yo les mencionaba y les decía, el Señor viene surcando por los miles de años su nombre. Entonces, el nombre del Señor ya tiene un peso en la sociedad, en los seres humanos, que supera cualquier anomalía. O sea, tiene una estabilidad. O sea, yo les decía a los hermanos, les decía, vaya, uno confía, se dice que las personas confían en las empresas que tienen más de 100 años. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen más de 100 años tienen estabilidad.
Y entonces por eso aquellas empresas, pero son contadas con los dedos de la mano aquellas empresas que pasan de 100 años. Entonces, yo le decía a algunos hermanos y les decía, mire, hay un negocio que tiene unas grandes colas y colas y colas y colas, y es un carretón. Y me decía un incaísta, un INCAE es el Harvard de Latinoamérica, pero en español, porque Harvard es en inglés para que lo entendamos. Y entonces me decía una persona que es experto en mercadeo, me dice, mira, me dice, esa cola, vos ves esa cola, me dice, pero esa cola es porque ya van 2 o 3 generaciones, me dice. Ya el papá trajo al hijo y el hijo lo trajo acá. Y entonces, pero mira, me dice, nosotros hemos hecho estudios a esos carretones, me dice, y venden hasta más que un pollo campero. ¿Y por qué? Porque ya van varias generaciones. Ya van varias generaciones. El niño fue a eso, el papá lo trajo, murió y trajo al nieto, y así sucesivamente. Y eso, aunque ese pan sea feo, pero eso le da una gran estabilidad y la gente por eso lo consume. Entonces el Señor Dios tiene más de 5,000 años en el ser humano. El Señor durante 5,000 años ha venido sanando a los enfermos. El Señor a través de más de 5,000 años ha venido siendo el médico por excelencia, no porque la palabra de Dios lo dice, sino que porque los milagros a lo largo de los miles de años podemos dar testimonio que hasta el día de hoy el Señor no ha fallado. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Entonces Dios se ha hecho un nombre, por eso dice la Biblia, sobre todo nombre. Entonces, aquí en este ministerio y en otros ministerios hemos visto personas de SIDA sanarse en etapa finalizada. Hemos visto personas de cáncer en etapa finalizada. Y eso que es el nombre del Señor. Y entonces cuando decimos el Señor Dios sana, no es publicidad barata, no es publicidad engañosa, es publicidad real, porque el Señor ha venido sanando y continuará sanando, porque el Señor no miente, porque el Señor tiene un nombre sobre los seres humanos que ningún médico puede llegarle. Cuando el Señor dice que es tu abogado, entonces el Señor a lo largo de los años es experto en sacar gente de las cárceles, a pesar de que hayan matado, a pesar de que sean culpables. Y usted ve en el caso en la Biblia, fue a una cárcel a abrirla con un terremoto. El Señor es poderoso para abrir también las cárceles y para sanar y para levantar, porque el nombre del Señor es sobre todo nombre. Entonces el Señor se ha hecho un nombre, tiene un prestigio tremendo de sanidad, de médico, de abogado, de proveedor. Dice Jehová Jireh, ¿qué significa Jehová proveedor? Entonces ese es el pastoreo del Señor. Y en la Biblia lo encontramos, por ejemplo, cuando el Señor llevaba al pueblo de Israel. Usted ve que cuando el Señor llevaba a través del desierto al pueblo de Israel, el Señor de día les ponía una nube y esa nube los llevaba, los cuidaba del sol, y en la noche el Señor les ponía una torre de fuego para que no se murieran, porque en el desierto son polos extremos. En el día es calientísimo y en el día es calientísimo y en la noche es extremadamente helado. Y entonces el Señor, como ese pueblo había aceptado la dirección y el pastoreo del Señor, entonces el Señor estaba al cuidado de guiarlos. Y entonces el Señor le decía, te vas a ir por acá, te vas a ir por acá, este es el camino, porque esa es la función del pastor, el guiar. Pero no solamente esa es la función del pastor, sino que la función del pastor también es saciar. Y usted ve en el desierto,
usted ve que en el desierto ese pueblo es milagroso como se habla de 1 millón o 2 millones de personas en el desierto, cómo ese pueblo se alimentaba. Pero usted ve que el Señor mandaba la carne, ve que el Señor mandaba el maná en medio del desierto, porque ese pueblo había dicho: yo quiero que Jehová de los ejércitos me pastoree. Y entonces cuando uno dice: yo quiero que Jehová de los ejércitos me pastoree, entonces ese pastor asume su rol con las ovejas que están bajo su pastoreo. Y entonces no importa que la persona esté en el desierto va a comer. No importa que la persona esté en África va a comer. No importa que la persona viva debajo en una, como le decimos a eso, en una barranquilla. No importa, ahí va a llegar el alimento del Señor, porque Jehová, esa persona, ha dicho: Señor, yo quiero que me pastorees. Y entonces cuando uno se deja pastorear por el Señor, entonces el Señor empieza a guiarnos, el Señor empieza a satisfacernos, a saciarnos, a fortalecernos, porque esa es la función del pastor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces me dirá alguien: hermano, mire, fíjese que yo le creo eso que usted está diciendo, pero hay un problema. Y el problema es que eso que usted está diciendo, yo tengo 2, 3 años en la iglesia, pero eso no se ha cumplido en mi vida. Dirá alguien que tenga 10 años en una iglesia o esté supuestamente perseverando. Yo le diría: analice su vida. Si usted específicamente ha aceptado la dirección de Dios, analice si usted ha aceptado la dirección de Dios. ¿Y qué significa aceptar la dirección de Dios? Aceptar la dirección de Dios significa que está bajo autoridad. Le dijeron a Abraham por años oró por un hijo. El Señor viene y le da el hijo, Isaac. Y entonces viene el Señor y después el Señor le dice: mira, ese sueño que tú tenías, que ya te lo hice realidad, ahora se me place que lo mates. Y lo vas a matar así. Pero usted ve ese hombre, el padre de la fe, Abraham, usted ve ese hombre había aceptado tanto la dirección de Dios, se había dejado pastorear tanto por Dios, que ese hombre no alega. Usted ve ahí que no murmura, usted ve ahí que no dice nada. Le dice el Señor: este era tu sueño. ¿Cuál era tu sueño? Tener un hijo. Ahora este es tu sueño, lo vas a agarrar y lo vas a ir a matar. Y lo vas a matar así. No lo vas a matar por la espalda, le vas a meter un cuchillo en la garganta y lo vas a matar así. Y usted ve ese hombre de Dios, no alegar, pero ni un mosquito, nada. Está bien, Señor. ¿Dónde quieres que lo mate? ¿Cómo quieres que lo mate? Ahí voy. Y el niño le decía: papá, llevamos todo, pero ¿a dónde está el holocausto? Jehová proveerá. Y usted empieza a ver a un hombre siendo pastoreado por Dios, que no reniega. Y entonces mucha gente, esa es la respuesta. ¿Por qué? No me salen las cosas. Porque probablemente no hayamos aceptado la dirección de Dios. Y no es fácil. No es fácil aceptar la dirección de Dios. No es fácil. Yo no le estoy diciendo que es fácil aceptar la dirección de Dios.
Es algo que uno tiene que negarse al yo. Es algo que uno tiene que decir no a aquellas cosas, al yo interno de uno, al ego de uno. Y entonces, hermano, ¿por qué no se cumple en mi vida eso? Porque usted es hermano, pero no se ha dejado guiar por el Señor. No se ha dejado guiar por el Señor. ¿Qué significa eso? Lo ponen a servir, no quiere. Hace esto, no quiere. Entonces, está en el evangelio rogado. Está en el evangelio porque su mujer viene. Está en el evangelio porque sus hijos lo trajeron. Está en el evangelio. Usted no está en el evangelio por convicción. Usted está en el evangelio porque lo trae en el bus. Pero dejarse pastorear por el Señor son otros 100 pesos. Son otros 100 pesos. Le pongo el ejemplo de Abraham. El Señor le pidió a Isaac. Pero póngase a pensar en nuestra vida. 200 pesos ganamos nosotros y no queremos dar ni 20 pesos de diezmo. Y decimos que estamos siendo pastoreados por Dios. ¿Me doy a entender? O sea, es una gran incongruencia. 200 pesos, imagínense que ganáramos unos $10,000. Que nos tocara dar 1,000. Si 200 pesos no quiere dar 20 pesos, entonces póngase a pensar si usted está bajo la dirección de Dios. Es grave. Hermano, entonces usted lo que quiere es el diezmo. No, agarre esos 20 pesos y vaya a darlo a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, regálenselos. No los traiga aquí, pero délos. O sea, eso significa, imagínense que el Señor le dijera ahora en la noche: Señor, se le aparezca el Señor en la noche: vaya, hijo, necesito que vendas tu casa y se la vayas a dar a la Cruz Verde. No, me cayeron mal las pupusas. Y le vuelve a hablar el Señor: no, esto no es de Dios, mejor me voy de la iglesia. Dejarse guiar por el Señor no es fácil. No es fácil. Pero no es fácil. Pero es el mejor gobierno. Es el mejor pastor. Es el mejor guía. Porque este guía no te lleva a un barranco. Este guía no te lleva al matadero. Este guía que nosotros tenemos, el propósito de él es que un día nosotros estemos en la presencia del Señor con él. Y dice el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre. Y ve acá, y dice: y en las sequías saciará tu alma. Hay momentos, hermanos, de sequías, de desiertos. Hay momentos difíciles en la vida. Yo ejemplificaba algunos. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, aquellos hermanos que tuvieron COVID y pasaron por esa prueba. Y usted se recordará que algunos médicos, la persona estaba en cuidados intensivos, pero algunos médicos con todo su amor llegaban y se acercaban con un gran traje, con miedo. Pero aquellos que estuvieron ahí, que estuvieron en ese momento difícil de sequía, probablemente en algunos casos llegó un médico con un gran traje y les dio una gran fortaleza.
porque no podían llegar los familiares, si usted se recuerda cuando se lo llevaban. Pero esa persona estaba ahí tirada en esa cama, parecía que estaba tirada, pero esa persona dentro de su interior se había dejado pastorear por el Señor, se había dejado guiar por el Señor y nunca estuvo solo, estuvo fortalecido ahí en medio de esa tristeza, en medio de esa soledad, que nadie se acercaba porque le daba miedo que lo matara por el virus. Pero en medio de esa sequedad, en medio de eso, ahí siempre estuvo la presencia del Señor y nos fortaleció y nos animó y nos dijo: no se preocupe, que nadie venga, que no venga su mamá, que no venga su papá, que no venga su doctor, no se preocupe, yo de aquí lo voy a levantar. Y muchos son testimonio viviente de que Dios responde en medio de las sequías. Y dice: y dará vigor a tus huesos. Dará vigor a tus huesos. Lastimosamente, hermanos, desde el día que nosotros nacemos, estamos muriendo todos los días. Todos los días nuestros huesos se están pudriendo. Y el día que nos entierran es el día que terminamos de morir. ¿Y sabe qué es? Esta atmósfera, todos los que estamos debajo de esta atmósfera, tenemos una presión tremenda. Por eso es que los astronautas, cuando salen de esta atmósfera, no se envejecen. Entonces los astronautas por eso les gusta vivir ahí arriba, porque no se envejecen. Porque lo que nos envejece es todo esto, los que estamos debajo, tenemos una presión tremenda. Y todos los días nos estamos muriendo. Todos los días nuestros huesos se carcomen. De la nada le aparecen enfermedades a la persona. Algunos se han cuidado y les aparecen enfermedades, otros no se han cuidado, no les aparece, pero todos los días estamos muriendo. Nuestros huesos se están pudriendo. Pero es increíble ver hermanos, hermanas que están bajo la autoridad de Dios, bajo el pastoreo de Dios. Hermanos que usted ve en sus entierros, en sus velorios, que usted ve que cuando mueren como un sol radiante, mueren con las botas puestas, mueren sirviendo. Y entonces, cuando uno ve esto, hermanos, y en este transitar en que nuestros huesos se carcomen, nos aparecen enfermedades, aparecen situaciones que deprimen a la oveja. Pero como estamos bajo el pastoreo del Señor, el Señor nos da de sus cuidados y nos empieza a cuidar y nos empieza a dar la medicina, que es su palabra, y empieza a darnos su palabra y empezamos a fortalecernos en medio de esas enfermedades incurables. Empezamos a fortalecernos, empezamos a animarnos, porque estamos teniendo el cuidado del pastor. Este es un cuidado del pastor de pastores. Y por eso es que el pastor de pastores, que es el Señor, dice: no se dejen de congregar, porque Él sabe que esto es la medicina que necesita el alma. ¿De qué le sirve a usted que haya ido al mercado? Yo siempre lo he ejemplificado así.
que haya ido al mercado, se acabe el domingo y usted termina con 100 pesos o termina sin vender nada. ¿De qué le sirve el terminar un día sin la presencia de Dios? Usted seguirá y agarrará la semana ansioso, desesperado, pero qué sabroso se siente que no importa que usted no tenga nada en la bolsa, pero usted escucha la palabra del Señor, usted recibe el alimento del Señor, y cuando uno recibe el alimento del Señor sacia el hambre del alma necesitada. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El alma le da hambre, hermanos. Y esa hambre es esa desesperación que a usted le da por ir a trabajar. Esa desesperación que a usted le da por hacer más pisto. Ese es el hambre del alma. Esa desesperación que usted le da por ir a fornicar. Ese es el hambre del alma. Esa desesperación que usted le da por ir a adulterar. Ese es el hambre del alma. Esa hambre no puede ser saciada tan fácilmente. Y la gente dice, voy a hacer más pisto. Y cuando hacen más pisto se sienten peor. Y la gente dice, me voy a buscar otra mujer, y se sienten más peor. Porque eso no sacia el hambre del alma. Fíjense que en este proceso que pasé de rebajar, empecé a tomar, siempre había intentado rebajar por años, si ustedes lo saben, pero hubo algo muy extraño que pasó. Y lo extraño que pasó fue que siempre que uno rebaja, vuelve otra vez al peso de donde estaba. Y entonces por eso es que a lo largo de todos los años bajaba y volvía a subir, bajaba y volvía a subir. Pero tomando algunas cosas, sucedió algo. Y entonces yo dije, si rebajo, voy a volver a subir, porque usted con hambre vuelve a subir. Entonces es como una cárcel. Entonces usted lo meten a la cárcel, hace la dieta, y entonces después, cuando usted ya está en libertad, vuelve a comer porque realmente usted estuvo en una cárcel. Y entonces eso pasa en todos lados. Usted ve a los que están en las cárceles, se acostumbran, salen y vuelven a hacer un delito para volver a entrar. Y entonces así nos pasa a todos. Pero en el proceso, una de las cosas más importantes que aprendí fue de que hay comidas que te quitan el hambre. Te la quitan completamente. Y entonces, estudiando, me di cuenta que eso significa saciar. Lo raro es que de tanto que comí estas comidas que quitan el hambre, que pasé más de 30 días sin probar ningún alimento. Y entonces hasta yo mismo me había afligido, porque ¿cómo puede ser que esté tantos días sin comer nada, ni una tortilla, nada? Y entonces, viendo eso, entonces me di cuenta que existen comidas que quitan el hambre completa. Usted ve las tortillas y usted no tiene hambre de tortilla ni de nada. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces la situación es que uno anda con hambre todo el tiempo porque no tiene esa cuota. Y entonces mis padres estaban afligidos. Mira, llevas tantos días y no has probado nada, te vas a morir.
No, es que no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. Y entonces yo, Señor, ¿qué pasó? Se fregó el estómago, dije yo. Me lo fregué, dije yo. Hoy sí me voy a morir. Entonces me di cuenta de esto, que hay comidas que sacian el hambre. Entonces si usted vive comiendo esas comidas, y le ponen una pizza y no come. Le ponen esto, no, usted no quiere. Porque usted anda saciado. Entonces el sistema lo que trata es de meterle a usted cosas que le den más hambre, para que me doy a entender. Entonces usted ahorita tiene una gran hambre, más tarde va a tener más hambre, más tarde más hambre, más tarde más hambre, y por eso entonces son nuestras bellezas de llantas Goodyear. Entonces la persona lo que tiene que hacer es comer cosas que le quiten el hambre. Entonces, para no cansarle, dice acá que una de las funciones del pastor, le decía, es saciar el hambre del alma. Entonces le estoy diciendo que el hambre del alma es ir a pecar. Usted no puede ver una mujercita porque la desnuda y hace malabares y hace esto otro. Usted no puede ver pisto porque le pican las manos por meterse el billete en la bolsa, que no es suyo. Ese es el hambre del alma. Y esa hambre del alma no puede ser satisfecha con venir un día a la iglesia. Por eso es que la gente viene a la iglesia y después se va para la discoteca y después se va para el motel y después se va para allá, porque la gente piensa que con venir y sentarse aquí ya estuvo. No, papá. Dice la Biblia que el Señor, cuando uno se deja pastorear, y dice, Señor, yo quiero que tú me pastorees, entonces la función del pastor es saciar el hambre de la oveja. Y entonces cuando el Señor sacia el hambre de la oveja, entonces ese creyente le presentan pecado, le presentan esto otro, y él no quiere, porque él sabe que le va a fallar a Dios. Porque él sabe que no puede traicionar al mejor amigo del hombre, que no es el perro, es Jesucristo. Entonces está satisfecha el hambre del alma. Y esa hambre del alma no la puede satisfacer con más pisto, con más trabajo. Esa hambre del alma solo se satisface cuando el pastor te está alimentando de su palabra, de su espíritu, con alabanzas, con su palabra, sirviendo, congregándote, viniendo a la iglesia, dando tus ofrendas, dando tus diezmos, vas satisfaciendo esa sequía, esa hambre que hay en el interior del ser humano, que todos la tenemos, todos nos da hambre del alma, pero la clave está en que sea saciada. Entonces usted ve el caso de Sadrac, Mesac y Abednego. Les pusieron, usted ve que les ponen un manjar de pecado. Y dijeron, no, papá, no, nosotros, no, mira, tenés que adorar a esta estatua. No, mira, va a venir el rey a hablar con vos, que si no la adoraste vamos a meter preso y te vamos a meter en un horno. Que venga él y que me lo venga a decir. Vino el rey, mira, le vamos a dar una oportunidad porque ustedes eran como ministros, para que lo entendamos. Le vamos a dar una oportunidad, ¿verdad? Que vea que nuestra palabra no cae a tierra. No, Señor, no, don Nabucodonosor. Mire, le voy a explicar algo. Nosotros tenemos un pastor y el pastor de nosotros aquí estamos bajo su gobierno.
Pero nosotros tenemos un pastor y el pastor de nosotros, ese pastor de nosotros ha estado cuidándonos por miles de años a nuestro pueblo. Este pastor que nosotros tenemos continuamente nos sacia el hambre. Este pastor que nosotros tenemos cuando nuestros huesos están secos, cuando estamos enfermos, Él nos sana, Él nos levanta. Entonces yo le quiero decir algo, por muy oro que tenga esa estatua no es Dios. No es Dios. Por lo tanto, si nos va a matar, mátenos. Y si no, bueno, perdónenos. Pero nosotros no vamos a adorar a su estatua. ¿Y por qué lo hacen? Porque estos jóvenes tenían satisfecha el alma con la palabra de Dios, con el poder de Dios. Y entonces cuando le ponen aquello, se resisten. Porque eso es lo que hace el Señor. Es triste cuando uno no entiende esto. Cuando uno no entiende esto, entonces somos como una marioneta que nos lleva. El Señor ahí está, el Evangelio ahí está, ofreciéndonos su pastoreo. Siempre estará en nosotros el dejarnos pastorear. Déjese pastorear por el Señor. Mire, es que el pastor tal, esto. No, usted aquí no está por ningún hombre. Usted aquí no está por ninguna organización. Usted no está aquí porque por fulano de tal. Usted es oveja del pastor de pastores, que es Jesucristo. Y Jesucristo nunca le va a fallar. Los hombres le vamos a fallar, lo vamos a traicionar, pero el Señor siempre estará ahí sentado en su trono, radiante, ejerciendo su autoridad. El Señor nunca ha fallado. Tiene un nombre bajo todo nombre, que toda rodilla se doble ante Él. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor tiene un prestigio tremendo. Ahora, la guianza del Señor, Él nos lleva a buenos puertos. Cierra sus ojos esta mañana.